Hola, soy María y quiero darte la bienvenida a nuestro canal. Ahora, ponte cómoda y relájate, que te voy a contar una historia. ¿Estás lista, amiga? Cuando vives en un edificio con decenas de vecinos, siempre hay alguien a quien algo le molesta. Que si te ríes muy fuerte, que si usas el taladro a deshoras, que si pones la música muy alta. Y peor aún, si tocas un instrumento. Díganme, ¿ustedes tienen vecinos que tocan algún instrumento? Quizás un piano, una batería o un violín. Escriban en los comentarios qué instrumento se escucha al otro lado de su pared. Pues en nuestro patio vivía una abuela con una guitarra. Cada noche era lo mismo. Acordes, arpegios y una voz suave en español. Al principio, todos se quejaban. ¡Otra vez esa música! Kolya, del primer piso, se quejaba en voz alta. Lena, de la entrada de al lado, golpeaba los radiadores. Incluso yo llegué a pensar, ¡ya basta! ¿Hasta cuándo? Pero pasó algo curioso. Cuando ella dejaba de tocar, el patio se sentía demasiado vacío. Y el silencio llegó a ser más molesto que sus canciones. Recuerdo aquella tarde. Era verano. Las ventanas estaban abiertas. Olía a tilos. Ella se sentó de nuevo junto a su ventana y empezó a tocar. Esa vez, la melodía era especialmente triste. Salí al patio con la intención de mostrar mi descontento, pero me quedé helado. Resulta que más gente se había reunido. Algunos se detuvieron con las bolsas del supermercado, los niños se olvidaron de la pelota, e incluso los adolescentes se quitaron los audífonos. Todos estaban escuchando. Y entonces empezó a cantar. Suavemente, pero de una manera que las palabras parecían meterse bajo la piel. En español, aunque la mitad del patio no entendía ni una palabra. Pero, sinceramente, eso ya no importaba. ¡Abuela! ¡Otra más! Gritó de repente una niñita, la misma que siempre corría descalza por el patio. Miré a los demás y por primera vez vi sonrisas. La gente no solo estaba aguantando, estaba esperando. Y pensar que, apenas un par de meses atrás, soñaban con que se callara. A veces, una sola persona es capaz de cambiar todo un vecindario. Pero en ese entonces, yo todavía no conocía su historia. Siempre pensé que nuestros patios eran todos iguales. Paredes grises, entradas de edificios descascaradas, el ruido de los ascensores y el olor a papas fritas por las tardes. Los vecinos van y vienen, pero casi nadie se detiene a conversar por más de un par de minutos. A lo mucho, intercambias un par de frases sobre el clima o los precios en la tienda. Y de repente, apareció ella. Pequeña, de cabello canoso y con una guitarra en las manos. Al principio, ni siquiera sabía su nombre. En las ventanas de su apartamento, la luz siempre estaba encendida, y cada noche se escuchaban acordes. A veces eran arpegios alegres, otras veces tristes, con pausas, como si la propia melodía tuviera miedo de continuar. Me di cuenta de que empezaba a esperar esas noches, aunque fingía que me molestaba. Y no era el único. Al principio, en el patio reinaba el descontento. La gente se quejaba entre sí. Ya empezó otra vez. Que toque de día, pero no de noche. Es que mi hijo no puede dormir. Pero poco a poco, algo fue cambiando. Nos acostumbramos a su música como a un sonido de fondo, como el ruido del tranvía o la lluvia en el techo. Un par de semanas después, me decidí a hablar con ella. Subí al cuarto piso y toqué la puerta. Me abrió una mujer de unos 70 años, pequeña, pero de espalda recta y mirada clara. Sonrió de inmediato. ¿Usted es uno de los vecinos? Seguramente hago mucho ruido. Disculpe. Y yo me quedé sin palabras. Todas las palabras que había preparado, como molesta, es tarde, la gente se queja, simplemente desaparecieron. Apenas pude decir, usted toca muy bonito. Ella bajó la mirada y dijo en voz baja, antes cantaba con mi esposo.
Él tocaba los acordes y yo seguía con la letra. Ahora estoy sola. Si no tomo la guitarra, la habitación se siente demasiado silenciosa. Esas palabras se me quedaron clavadas, como una espina. Miré las fotografías colgadas en su pasillo. Una joven con una guitarra, luego una mujer con un vestido de escenario, y después fotos familiares con sus hijos y ese mismo hombre a su lado. Le pregunté, ¿y por qué en español? Se rió, con una risa inesperadamente sonora. Soñábamos con ir a Barcelona. Queríamos caminar por sus calles y escuchar a los músicos callejeros. Nunca pudimos hacerlo, pero aprendí el idioma por mi cuenta. Con las canciones es más fácil. Mantienen vivo el recuerdo. Regresé a mi casa y, por primera vez, escuché su música de otra manera. No era ruido, no era una molestia. Era una conversación con el pasado, un intento de aferrarse a alguien que se había ido. Desde ese día, empecé a prestar más atención. A veces, escuchaba sus melodías mientras cerraba los ojos. Otras veces, notaba cómo los niños del patio repetían sus tonadas con un silbato o mientras jugaban. La música se expandía, aunque ella seguía sentada sola junto a su ventana. Y mientras más sabía de ella, más sentía que solo estábamos viendo la punta del iceberg. Detrás de sus canciones se escondía una vida entera. Una vida que aún no conocíamos. Cuanto más escuchaba a la abuela, más sentía que detrás de cada canción había algo más que un simple pasatiempo. Para ella, la música no era entretenimiento. Era como respirar. Pero esa respiración molestaba a los vecinos. La gente comenzó a unirse en su contra. Kolya, el que siempre fumaba en la entrada, estaba juntando firmas para presentar una queja en la administración. Lena, una mamá joven, le gritaba desde abajo: «Mi hijo no puede dormir. Deje de hacer ruido con esa cosa». Yo intentaba explicarles que la abuela no lo hacía a propósito. Pero, ¿a quién le importan las razones de otros cuando los problemas de uno parecen más importantes? Esa tarde, me acerqué de nuevo a su ventana. Tocaba muy bajito, como si tuviera miedo de que la escucharan. Puse atención y entendí. En cada nota se sentía la melancolía. Al día siguiente, me atreví a preguntarle directamente: «¿Por qué no deja de tocar? Digo, si los vecinos se enojan». Me miró sorprendida y luego sonrió con tristeza. «Porque es todo lo que me queda». Toco para no sentir el vacío. Me quedé en silencio. ¿Qué podía responderle? Vivimos lado a lado, pero no sabemos nada el uno del otro. Y ahora lo veía. Su apartamento estaba vacío. En las paredes había fotos, en un estante, viejas grabaciones en casetes. Su esposo ya no estaba. Sus hijos se habían ido lejos. «Sé que molesto», dijo en voz baja. A veces yo misma pienso que debería callarme. Pero entonces escucho el silencio. Y el silencio es aterrador. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier ruido. Regresé a casa y me quedé sentado en la oscuridad por un largo rato. De pronto, sentí vergüenza por todas las veces que deseé en silencio que dejara de tocar. Desde entonces, empecé a ver en ella no solo a una música, sino a una persona con miedo a ser olvidada. Y ese miedo me resultaba familiar. Creo que todos lo conocemos. Pero a los vecinos no les importaba. Ellos solo veían ruido. Para ellos era un problema. Para mí, se estaba convirtiendo en un recordatorio viviente de lo que significa no ser necesitado. Por la noche, de nuevo, un golpe en el radiador. Ella se detuvo. Luego, tocó un acorde con cuidado y continuó. La escuché y comprendí que su lucha no era contra los vecinos, sino contra sí misma. Estoy demasiado vieja para esto, probablemente pensaba. No, continuaba tocando, porque de lo contrario, desaparecería por completo. Después de esa noche, comencé a notar cambios. No en ella, sino en el patio. La música dejó de ser simplemente ruido. Incluso Kolya, el crítico más ruidoso, un día encendió un cigarrillo y se quedó escuchando un par de acordes
antes de volver a quejarse. Pero lo más importante fueron los niños. Corrían hacia su ventana, se sentaban en el borde de la acera y esperaban a que ella tomara la guitarra. Vi cómo una niña, Masha, se atrevió a hablarle por primera vez. «Abuela, cántela alegre otra vez». La abuela se rió, negó con la cabeza, pero la tocó. Me sorprendí a mí mismo sonriendo con ellos. Y entonces sucedió lo que lo cambió todo. El nieto de la abuela vino a pasar las vacaciones con ella. Un adolescente de unos 14 años, bajo y delgado, con un teléfono que no soltaba de sus manos. Lo vi por la tarde. Estaba parado bajo la ventana, grabando a su abuela con el teléfono. Estuve a punto de enojarme, pensando que era injusto que la subiera a internet sin su permiso. Pero cuando me acerqué, lo escuché decir: «Abuela, esto es increíble. ¿Te das cuenta de que tienes mejor voz que la mitad de los blogueros?». Ella se rió. «Ay, tú y tus cosas. Yo solo toco para no olvidar». «No, no entiendes», casi gritaba. «La gente necesita esto. Voy a subir el video». Yo no sabía qué pensar. Para mí, ella era parte del patio, un secreto que íbamos descubriendo poco a poco. Pero para él era una inspiración. Al día siguiente, el video ya circulaba por los servicios de mensajería. Los adolescentes del patio se mostraban las pantallas, se reían y decían: «Es nuestra abuela, la de la guitarra». Yo esperaba burlas, pero en lugar de eso escuché: «Oye, la verdad es que canta con mucho sentimiento». Sí, como una verdadera cantante española. Y así empezó todo. Por primera vez, la abuela salió a la calle con la guitarra. Antes, solo se sentaba junto a la ventana, como si tuviera miedo de cruzar el umbral de su apartamento. Pero esa tarde se sentó en una banca, puso la guitarra sobre sus rodillas y miró a su nieto. «Bueno, ayúdame a mantener el ritmo». Él golpeaba el cuerpo de la guitarra con las manos. Se reía, se equivocaba, pero se veía tan natural que hasta los más escépticos del edificio de al lado salieron a ver. Me di cuenta de que el impulso no fue el hecho de tocar, sino que apareció alguien a su lado que creía en ella. Su nieto le dio una razón para seguir, pero más fuerte, con más valentía. Más tarde, ella me confesó: «Pensé que todo había terminado, que la música había quedado en el pasado, pero parece que todavía tiene una oportunidad». La escuchaba y pensaba: ¿cuántas veces nosotros mismos renunciamos a un sueño solo por miedo a las burlas o al descontento? ¿Y cómo una sola voz de apoyo puede devolvernos el valor? Esa tarde, todo el patio la miró con otros ojos, y entendí que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Después de esa tarde, la abuela pareció revivir. Lo noté de inmediato. Caminaba más ligera. Sus ojos brillaban más. Incluso las ventanas de su apartamento dejaron de parecer grises. Ahora tenían vida. Ya no se escondía detrás de la cortina, sino que las abría de par en par y se sentaba con la guitarra como si esperara a su público. Los vecinos, por supuesto, reaccionaron de diferentes maneras. Lena, la del tercer piso, todavía murmuraba: «Ahí está, empezó de nuevo. Mi hijo después va a estar corriendo hasta la medianoche». Pero era su propio hijo quien se escapaba para escucharla. Regresaba radiante, tarareando las melodías, y yo veía a Lena levantar las manos, impotente. El más gracioso de todos era Kolya. Se quejaba más que nadie, pero un día salió al patio con una cerveza, se sentó en una banca, y mientras la abuela tocaba, asentía en voz baja: «Bueno, el acorde está bien, por lo menos no desafina». Un par de días después, los niños lo sorprendieron. Estaba tratando de marcar el ritmo en un balde volteado. Yo observaba todo esto y pensaba: el patio está cambiando. En apariencia, todo seguía igual, el asfalto agrietado, las paredes descascaradas, pero el ambiente era diferente. La música estaba uniendo a la gente. Un día me atreví a preguntarle: ¿no ha pensado en hacer una presentación especial para todos?
Ella se sonrojó y negó con la cabeza. ¿Pero qué dices? Estoy vieja y mi voz ya no es la misma. Pero su nieto no se rendía. Abuela, de verdad eres genial. Yo te ayudo. Y así comenzaron los preparativos. Cada tarde ensayaban juntos en el patio. Ella tocaba, él la acompañaba con las palmas, a veces intentaba cantar. Sonaba desafinado, pero era divertido. Los vecinos se reunían, algunos traían té, otros grababan con sus teléfonos. A veces, todo salía mal. Se rompía una cuerda, un perro empezaba a ladrar al compás, o algún adolescente ponía su parlante con rap y la música se convertía en un caos total. La abuela se reía. Bueno, parece que ya tenemos una orquesta completa. A veces intervenía la antagonista, una vecina muy estricta del piso de arriba. Salía con cara seria y decía: «Cálmense de una vez. Esto no es una sala de ensayo. La gente necesita descansar». Todos se callaban, y en cuanto ella desaparecía, alguien empezaba a aplaudir en voz baja y todo continuaba. Yo veía cómo la abuela cambiaba poco a poco. Al principio, sus dedos temblaban sobre las cuerdas, su voz se quebraba. No dejaba de susurrar: «Estoy demasiado vieja para esto». Pero luego empezaba a sonreír y tomaba las notas con más seguridad. Una de esas tardes, capté el momento. Cerró los ojos y tocó de tal manera que todo el patio se quedó en silencio. Hasta los autos dejaron de sonar sus bocinas, incluso los niños se detuvieron. Solo existía su melodía. Entendí que esto ya no era solo música, era un regreso a sí misma, a aquella mujer de las fotografías que alguna vez soñó con un escenario. Y nosotros, sus vecinos, de repente nos convertimos en parte de ese viaje. Nos reíamos, la apoyábamos, a veces molestábamos, pero todos juntos participábamos en su pequeño regreso. Y yo no sabía a dónde nos llevaría esto, pero sentía que algo más grande estaba por venir. Cuando todo empezaba a encajar, parecía que ya nada podría salir mal. La abuela tocaba todas las tardes, su nieto la ayudaba y los vecinos se reunían en el patio. Nos habíamos acostumbrado a esa música como si fuera parte de nuestro verano. Pero todo se derrumbó en un instante. Ese día, la abuela iba a tocar para todos. Un pequeño concierto de verdad en el patio, no oficial, pero muy esperado. La gente había puesto sillas. Los niños habían dibujado flores y notas musicales con tiza en el asfalto. Incluso Kolya prometió no quejarse y trajo unos parlantes para conectar un micrófono. Pero al atardecer, la abuela no apareció. Al principio, todos esperaron en silencio. Luego empezaron a intercambiar miradas. Finalmente, su nieto salió corriendo al patio, solo. Tenía los ojos rojos. Susurró: «Se cayó en la casa. El médico dijo que no es nada grave, pero que necesita descansar». El silencio cubrió el patio como una tapa. Alguien suspiró. Otros se fueron, decepcionados. Subí a su apartamento en el cuarto piso. Estaba sentada en el sofá, con la guitarra a su lado, pero le temblaban las manos. «Se acabó», dijo con voz ronca. «No voy a salir más». Apenas pude llegar a la cocina. «Pero es solo cansancio», intenté contradecirla. Ella negó con la cabeza. «No, es una señal. Estoy vieja, no pertenezco a este lugar. Hice que todos pasaran una vergüenza con este escándalo». Esas palabras dolían más que su música. Vi el vacío en sus ojos. El mismo vacío del que había hablado antes. Los días siguientes, el patio estuvo en silencio. Demasiado silencioso. Los niños se aburrían, los adolescentes ponían música en sus teléfonos, pero no era lo mismo. Era como si hubiéramos perdido nuestro ritmo común. Me di cuenta de que incluso las quejas de los vecinos serían un alivio en ese momento, con tal de traer de vuelta sus acordes. Por la noche, la escuché llorar a través de la ventana entreabierta. Un llanto bajo, contenido. Estaba sentada con la guitarra, pero no tocaba. Y de repente sonó su teléfono.
Era su nieto. Lo escuché por casualidad a través de la ventana abierta. Abuela, yo creo en ti. ¿Entiendes? Tú me enseñaste a no rendirme. Si dejas de tocar, yo también dejaré de soñar. Una larga pausa. Luego, una respuesta en voz baja. Pero, ¿a quién le importa esto? A mí me importa, dijo él con firmeza. Y a todos los que te esperaban en el patio. Esas palabras cambiaron algo. La vi tomar lentamente la guitarra, acariciar las cuerdas. Las notas temblaban, pero sonaban. Levantó la cabeza, miró por la ventana. Y por primera vez en varios días, una chispa apareció en sus ojos. En ese momento, comprendí. La crisis no estaba en su cuerpo, ni en su edad. La crisis está en lo fácil que es creer que tu tiempo ya pasó. Pero una sola voz puede devolverte a la vida. Y la abuela empezó a tocar de nuevo. Al principio, tímidamente, luego con más seguridad. Una suave melodía fluyó a través de las ventanas abiertas. La gente en el patio levantó la vista. Todos lo sabíamos, ella iba a volver. Unos días después, el patio volvió a llenarse de vida. La gente susurraba, esperaba, pero nadie estaba seguro de si ella aparecería. Yo también dudaba. Después de su caída y sus lágrimas, parecía que la historia había terminado. Pero su nieto dijo, «Hoy salimos, lo prometo». Y entonces, el sol comenzó a ponerse, tiñendo las ventanas de naranja, y la puerta del edificio se abrió. Ella salió, pequeña, con la guitarra en sus manos, y a su lado su nieto, cargando un banquito. Al principio, el patio se quedó inmóvil. Incluso Lena, siempre con el ceño fruncido, se detuvo con el cochecito de su bebé. Se sentó, afinó las cuerdas, y por un instante pareció que no teníamos frente a nosotros a una abuela, sino a una artista que regresaba al escenario. «Hace mucho que no toco para el público», dijo en voz baja, pero todos la escucharon. «Disculpen si me equivoco». Y empezó a tocar. El primer acorde sonó como si el aire del patio hubiera cambiado. La gente dejó de hablar, los niños se sentaron en el asfalto. Los adolescentes apagaron la música de sus parlantes. Incluso Kolya se quitó la gorra. La canción era en español. Yo no entendía la letra, pero entendía todo lo demás. La nostalgia, el amor, la alegría, la risa y el dolor. No era una simple interpretación, era una confesión. Su nieto golpeaba el cuerpo de la guitarra con las palmas. Se equivocaba, pero lo intentaba. Y eso hacía que la música fuera aún más viva. Alguien aplaudía al ritmo, alguien tarareaba, aunque no supiera la letra. Luego, un niño sacó una armónica. Una niña empezó a bailar. Los adolescentes encendieron las linternas de sus teléfonos. Y de repente, todo el patio se convirtió en un pequeño festival. Vi los rostros de la gente. Los mismos vecinos que se quejaban y refunfuñaban. Ahora sonreían. Sonreían de verdad, no por cortesía. Lena sostenía a su bebé en brazos y lo mecía al ritmo de la música. Incluso la vecina estricta, la antagonista, salió a su balcón y, aunque mantenía una expresión seria, movía la cabeza ligeramente. Y la abuela tocaba cada vez con más seguridad. Su voz se fortalecía y en sus ojos brillaban las lágrimas. Cerró los ojos y entendí que en ese momento ella estaba de vuelta allí, en su juventud, con su esposo a su lado. La música la había devuelto al lugar donde fue feliz. Cuando la canción terminó, hubo un silencio de varios segundos y luego el patio estalló en aplausos. Alguien gritó, «¡Bravo! ¡Otra!». Y ella sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, feliz. En ese momento, todos sentimos lo mismo. Volvíamos a ser un vecindario, un lugar común, vivo. La música nos había unido, como un hilo a las cuentas de un collar. La miré y comprendí que había logrado mucho más que simplemente cantar. Nos había devuelto la sensación de que no somos solo vecinos, sino personas que pueden alegrarse juntas.
Después de esa tarde, el patio cambió por completo. Ahora, cada atardecer se convertía en una pequeña fiesta. La abuela se sentaba en la banca, su nieto traía el banquito y golpeaba la guitarra con las palmas. Los niños dibujaban soles y flores a su alrededor con tizas de colores. La gente ya no se apresuraba a encerrarse en sus apartamentos, esperaban la música. A veces, otros vecinos se unían. Un chico trajo un viejo acordeón y formaron un dúo inesperado. La pequeña Masha aprendió una canción sencilla en español y la cantó con la abuela. Incluso Kolya, que alguna vez fue el principal crítico, un día se levantó y dijo en voz alta: «Bueno, vamos a cantar todos juntos», y empezó a cantar, aunque estuviera desafinado. El patio se echó a reír, pero nadie lo juzgó. Lena dejó de quejarse. Resultó que su bebé se dormía más rápido con la música. Avergonzada, confesó: «Bueno, que toque. Es incluso mejor que una canción de cuna». Y la vecina estricta del piso de arriba finalmente también bajó. Al principio solo se quedaba a un lado. Luego aplaudía discretamente. Y más tarde trajo té en un termo. Dijo: «No pensé que esto pudiera unir a la gente. Ahora lo entiendo». Yo miraba todo esto y me maravillaba de lo mucho que puede cambiar una sola persona con una guitarra. Las tardes que antes se hundían en el silencio o la irritación se convirtieron en nuestras reuniones. Nos conocimos de verdad, no solo por los nombres en las puertas. La abuela pareció florecer de nuevo. Ya no se veía sola. Sus ojos brillaban como los de un niño que vuelve a creer en la magia. Decía: «Pensé que mi música ya no le importaba a nadie». Y resultó que todavía estaba viva. Su nieto estaba tan orgulloso de ella que todo el patio sentía su alegría. Grababa cada canción y la subía a internet. Bajo los videos aparecían cientos de comentarios. «Esta abuela me recuerda a la mía». ¡Qué voz! La música no tiene edad. Pero lo más importante no sucedía en internet, sino aquí, en nuestro patio. Aprendimos a detenernos. Empezamos a sonreírnos más a menudo. Alguien traía algo de comer. Alguien ayudaba a la abuela a llevar su silla. Los niños pequeños ya no tenían miedo de jugar cerca de los adultos desconocidos, porque ahora todos se conocían. Entendí que la música no son solo notas. Es un lenguaje capaz de conectar corazones. E incluso si una persona está sola, su canción puede convertirse en un puente entre muchos. La abuela nos devolvió algo que habíamos perdido hace mucho tiempo. La sensación de que no somos solo vecinos en cajas de concreto, sino personas unidas por algo más grande. El verano estaba llegando a su fin. Las tardes se hacían más cortas, el aire más fresco. Pero en el patio la gente seguía reuniéndose. La abuela se sentaba con su guitarra junto a la ventana o salía a la banca, y sabíamos que estaba a punto de comenzar nuestro pequeño concierto. Un día, levanté la vista y vi cómo los adolescentes encendían las linternas de sus teléfonos. Las luces se balanceaban al ritmo de la música, como si las estrellas hubieran bajado a nuestro patio. Los niños saltaban, bailando con sus canciones. Los adultos aplaudían. Y en ese momento, comprendí. Nos habíamos convertido en un coro. La abuela tocaba con una sonrisa, pero sus ojos estaban húmedos. Vi cómo su nieto la miraba con orgullo, como si a su lado no estuviera sentada solo su abuela, sino una verdadera estrella. Cuando la canción terminó, se hizo el silencio. El mismo silencio que antes la asustaba a ella y nos molestaba a nosotros. Pero ahora era un silencio diferente, un silencio lleno. Cada uno de nosotros guardaba sus acordes en el corazón. Ella levantó la cabeza y dijo: «Gracias, pensé que me había quedado sola. Pero ahora veo que la música nunca está sola». Esas palabras se quedaron grabadas en mí para siempre. Porque esta no era solo su historia, también era la nuestra. Sobre cómo nos cerramos a los demás con demasiada frecuencia. Y sobre cómo, a veces,
Basta una sola voz para abrir los corazones. Nos quedamos allí por un buen rato. Alguien trajo té, alguien cantaba en voz baja, alguien simplemente se sentaba a su lado, disfrutando de tener gente real cerca, y no solo vecinos al otro lado de la pared. Luego volví a casa y me quedé mirando por la ventana durante mucho tiempo. Abajo, el patio se vaciaba. Las luces de la calle estaban encendidas, pero en mis oídos todavía sonaba su melodía. Y pensé, ¿y si ella se hubiera rendido? Si hubiera dejado de tocar por un golpe en el radiador o por unas palabras hirientes. Seguiríamos siendo extraños, cada uno en su propia jaula. Y entonces me hice una pregunta que también quiero dejarles a ustedes. ¿Qué harían si no tuvieran miedo? Quizás tomarían esa vieja guitarra. Quizás saldrían a contarle al mundo su historia. Quizás harían eso que tanto han soñado, pero que siempre han pospuesto. Porque a veces, un solo paso es capaz de cambiar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea.